Romanos capítulo 4, versículos 13 hasta el 25. La promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Vamos a hablar hoy día acerca de la justicia de Dios, la revelación y la fe. Hermanos, cada vez que vamos a tomar un versículo de la Biblia, o a predicar o a explicar algún versículo de la Biblia, debemos cuidarnos de no sacarlo de contexto. ¿Qué es sacar de contexto un versículo bíblico? Es aislarlo de los versículos anteriores y posteriores que rodean a ese versículo, sin tomar en cuenta ese trasfondo y darle una interpretación personal, antojadiza, y que muchas veces no tiene relación con lo que viene diciendo el autor o con lo que sigue diciendo el autor después del versículo. Entonces hay que cuidarnos mucho. Hay muchas predicaciones que adolecen de ese error, que justamente son sacados fuera de su contexto. Si vamos a leer algo en Romanos, tenemos que tener en cuenta todo el contexto del libro de Romanos, todo lo que Pablo dice, al menos en el libro de Romanos. No solamente 2, 3 versículos anteriores y posteriores, sino todo lo que él viene tratando en ese libro. Porque es una carta y Pablo tiene pues un tema principal allí que está tratando de enseñar. Es muy común, y no solamente, digamos también que no solamente hay que entender el contexto del libro, yo diría que inclusive hay que entender el contexto de todas las epístolas de Pablo, porque él no se puede contradecir con lo que dice en otra epístola, en otra carta. Tiene que decir lo mismo. Y si quiere ser más perfecto aún, tiene que leer toda la Biblia para poner ese texto en el contexto total, general de toda la escritura, de toda la Biblia. Dios no se contradice. Lo que pasa es que muchas veces nos confundimos porque justamente cometemos ese error, que sacamos de contexto mucha escritura. Uno de los versículos más mal interpretados y sacado de contexto es el que está en este libro, en el capítulo número 1, versículos 16 y 17, donde dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La verdad es que estos dos versículos es el resumen de todo el libro.
todo lo que Pablo dice a continuación es para explicar esta declaración. Que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, como fue escrito anteriormente, más el justo por la fe vivirá. Entonces, este en sí es la declaración central. Todo lo que Pablo dice a continuación es para explicar el porqué de esta declaración que Pablo hace. Entonces, en esta mañana vamos a tratar de entender un poquito esto. Se saca de contexto estos versículos, porque, por ejemplo, hacen énfasis solamente en la parte que dice, porque el justo por la fe vivirá. Entonces dicen que si alguno dice que tiene fe en Jesús y declara que Jesús es su Salvador, dicen que ya es salvo y que ya va a tener la vida eterna. Y eso es una verdad a medias, porque no entendemos qué implica vivir por fe. Vivir por fe no solamente declarar con la boca que uno cree en Jesús. Eso lo hace cualquiera. Creer en Jesucristo no es solamente hablar con la boca, decir con los labios que uno cree en Jesús. Creer en Jesucristo es vivir la palabra de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios, porque usted cree lo que Jesús dice. Entonces, voy a hacer, como siempre decimos, acerca de esto hay mucho que decir y difícil de explicar. Porque decía el autor de Hebreos, porque os habéis hecho tardos para oír. Hay algunos que no quieren oír, no quieren entender esas cosas. Se encierran en lo que han aprendido y que a veces no está tan correcto, no está tan claro. Y rechazan cualquier otra cosa que Dios demande, que Dios exija de nosotros, como es la santidad y la perfección. Ahora, para entender bien una declaración hay que entender el significado de las palabras, porque si usted no entiende el significado de las palabras no puede entender la frase, y si usted tiene un concepto equivocado de una de las palabras va a entender un mensaje equivocado. Así que usted tiene que entender el significado de esas palabras en el contexto del autor, de lo que él está hablando, para que pueda entender bien el mensaje que le están dando. Entonces, si vamos a este versículo 17 de Romanos, capítulo 1. Espero, con la bendición y la ayuda del Señor, no enredarme mucho, o sea, no topar demasiadas cosas, porque a veces esa es una tentación de los predicadores, hablar de muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y a veces hablamos de todo, pero no hablamos de nada bien hablado. Así que espero concretarme a estas tres palabras: la justicia de Dios, la revelación y vivir por fe. Esas tres frases, escúchenme. La primera es la justicia de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, aclaremos bien lo que significa la justicia de Dios, lo que significa la revelación y también lo que implica la fe en este texto. Empecemos por la primera parte. No quiero repetir lo que ya dije, que también es otra tentación de los predicadores, hacer un resumen. A veces predicamos todo el mensaje anterior, pero quiero hacer un pequeño resumen nada más de lo anterior para ponerlo como base, como fundamento para lo que vamos a decir en esta mañana. Habíamos dicho que Pablo, escúcheme, divide a los seres humanos en tres grandes grupos. Los unos son los gentiles, los paganos. El otro grupo es el grupo de los judíos, que también lo podemos llamar los religiosos. Y el otro grupo son los justos con la justicia de Dios. El primer grupo, escúchenme, los paganos, a ellos no les interesa ninguna justicia, a ellos no les interesa hacer las cosas bien. A ellos no les interesa lo que Dios dice que es bueno o lo que es malo. A ellos les vale la Biblia, ellos tienen su propio código moral. Para ellos, por ejemplo, el aborto está bien. ¿Qué Dios, ni qué Dios, ni qué Biblia, ni qué Biblia? La mujer es dueña de su cuerpo y ella puede disponer de la vida del ser humano que lleva adentro. Le puede dar vida o lo puede matar. Total, es su cuerpo y ella decide. No les interesa lo que Dios dice,
No les interesa lo que la Biblia dice. Estos paganos a su vez se subdividen en dos grupos. Los unos son aquellos que niegan la existencia de Dios, que dicen que Dios no existe. Claro, y si Dios no existe, la Biblia tampoco existe. Y es un libro solamente creado por los hombres, y es un libro anticuado, y que no tienen por qué hacerle caso. Y el otro grupo son aquellos que sí reconocen alguna deidad, pero no reconocen a Dios como el ser supremo y creador de todas las cosas. El otro grupo son gente que, aunque creen en algún ser superior, han decidido adorar las cosas que Dios creó en lugar de adorar al Dios que creó todas las cosas. Y usted encuentra que hay gente que adora figuras de hombres, figuras corruptibles de hombres, no sean de mujeres o de varones. Adoran aves, reptiles, cuadrúpedos y toda clase. Usted sabe que han adorado al sol, han adorado los ríos, han adorado los árboles, han adorado cuanta cosa han podido imaginarse. Entonces, estos son los paganos que ignoran a Dios y han hecho sus propios dioses de las cosas que Dios creó, y otros inclusive niegan que exista un Dios. De otro lado, hay el otro grupo de los tres que Pablo los divide, que son en cambio los religiosos. Estos sí reconocen un ser supremo como Dios. Estos sí saben y conocen y aceptan que la ley de Dios es correcta y que hay que hacerla. Estos sí intentan alcanzar la justicia cumpliendo esa ley de Dios. Solamente que la hacen en función de sus propios esfuerzos, en su propia fuerza de carácter o de voluntad. Gente que, aunque cree en Dios y quiere agradar a Dios, quiere agradarle, sin embargo, quiere agradarle confiando en sus propios recursos, tratando de cumplir la ley de Dios sin la fe en Jesucristo, sino solamente confiando en sí mismo, en sus propios esfuerzos. Estos eran los judíos. Ellos recibieron la ley de Moisés hacía ya 2000 años atrás, por lo menos, de cuando Jesucristo vino, y ellos nunca pudieron cumplir la ley. No hubo justo ni siquiera uno. Todos se desviaron. Todos pecaron. Entonces Dios envió a su Hijo Jesús, los envió a ellos, a los suyos vino, pero no lo recibieron, lo rechazaron y hasta lo mataron. Es como que le decían a Dios: no necesitamos a Jesús para alcanzar la justicia y entrar en el reino de los cielos. Nosotros, con nuestra religión, con la ley de Moisés que tenemos en nuestras manos, con nuestra fuerza de carácter, vamos a cumplir esta ley. No necesitamos a Jesús. Y rechazaron a Jesús y lo mataron. El problema es que el ser humano, por más religión que tenga, por más que conozca perfectamente la Biblia, así se la conozca letra por letra, no tiene la capacidad para cumplir la ley de Dios. No puede. Por más buena voluntad que tenga, por más fuerza de carácter y de voluntad que posea el hombre, no puede cumplir. Es imposible que el hombre sea justificado mediante el cumplimiento de la ley en sus propios esfuerzos. No se puede. Entonces, Dios decidió, aquí viene el tercer grupo, Dios decidió, escúchenme, revelar o manifestar su justicia, ya no la justicia del hombre. La justicia del hombre es la que él forja a través de sus propios esfuerzos, su buena voluntad, queriendo cumplir los mandamientos de Dios. Pero ya que el hombre no puede, Dios decidió manifestar. Manifestar es mostrar, revelar su justicia por medio de la fe en Jesucristo. O sea, lo que el hombre no puede alcanzar por su religión, que no puede alcanzar a través de sus propios esfuerzos, de su fuerza de carácter, lo que no puede alcanzar con el conocimiento teórico de la Biblia, lo que no puede alcanzar a través de conocer perfectamente la ley,
lo puede alcanzar mediante la fe en Jesucristo. Puede manifestar o revelar en su cuerpo, en su vida, la justicia de Dios. Ya que no podemos lograr nuestra propia justicia, entonces Dios decidió darnos, regalarnos su justicia. Y la entrega al hombre con la condición de que el hombre ponga toda su fe en Jesucristo, en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y que ponga su fe en Jesucristo, en la cruz, donde Cristo crucificó nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, de manera de que el cuerpo del pecado sea destruido para que no sirvamos más al pecado. Entonces, tres grupos. Los paganos, que no buscan ninguna justicia, que no les interesa ninguna. Es más, ellos se deleitan en la injusticia. Por eso es que se deleitan en el pecado. Se deleitan en todas las aberraciones que la Biblia condena. Estos no reconocen a Dios, o si reconocen un Dios, no es al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Estos obran de acuerdo a su mente, de acuerdo a sus razonamientos, y lo que ellos dicen que está bien, y lo que dicen que está mal, está mal. Pero generalmente lo que ellos dicen que está bien, está mal para Dios. Y lo que ellos llaman malo, para Dios está bueno. Pero bueno, este es el primer grupo. Ellos no buscan la justicia de Dios ni les interesa. Ellos se complacen en la injusticia. El segundo grupo, los religiosos, estos sí buscan la justicia de Dios. Estos sí quieren alcanzar la justicia. Solamente que quieren establecer su propia justicia, quieren hacerlo en sus propias fuerzas, en sus propios recursos, con su fuerza de carácter y voluntad. Pero es imposible que el hombre se pueda justificar, pueda alcanzar un nivel de justicia en sus propios esfuerzos, un nivel de justicia que sea aceptado por Dios. No hay tal. Por eso es que Dios manifiesta, revela su justicia a través de la fe en Jesucristo. Lo que quiere decir que en Jesucristo podemos alcanzar esta justicia, la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios es una justicia revelada, manifestada. O sea, que el que la alcanza debe mostrar en su vida esta justicia. Porque no puede decir que tiene la justicia de Dios y estar viviendo en pecado, en adulterio, en fornicación, en chismes y en cuánta cosa más. Si es que dice que tiene la justicia de Dios, porque ha creído en Jesucristo, y está viviendo, mostrando, manifestando el pecado en su vida, esa persona está engañada. Esa persona no ha alcanzado ninguna justicia de Dios. Porque en el evangelio que predicamos, la justicia de Dios se revela. Entonces, Dios nos dio a Jesucristo justamente para hacernos santos y perfectos, para manifestar, para revelar su justicia. Porque en el evangelio que predicamos, la justicia de Dios, entonces ya estamos entendiendo cuál es la justicia de Dios. Es la santidad, la perfección que se revela en nuestra vida mortal, en nuestro cuerpo mortal, por medio de la fe en Jesucristo. Pero se revela, se manifiesta. Hermanos, si alguno dice que tiene a Jesús y está practicando el pecado, está engañado, no es de Dios. Tiene una religión, pero no tiene la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es imprescindible, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que tenemos iglesias llenas de evangélicos, llenas de religiosos. Pero tú no te puedes conformar con eso. Tú tienes que entender que la salvación no es por religión. Tú tienes que entender que el reino de los cielos, mejor dicho, es por manifestar la justicia de Dios en tu cuerpo mortal. Esa justicia que el hombre no puede alcanzar en sus propios esfuerzos. Hay gente que dice, pero ¿cómo usted va a predicar que el hombre puede ser santo en esta naturaleza? Escúchame, el hombre no puede ser santo. Es Dios quien lo santifica. Y para Dios no hay nada imposible. Y voy a tratar de demostrarlo por la Escritura en esta mañana. Ahora, dice que esta justicia de Dios, esta perfección, esta santidad de Dios se revela, Dios nos regala. Y la podemos lucir, mostrar, manifestar en nuestra vida y en nuestro cuerpo mortal. De eso se trata. Y no importa que se rían y se burlen. Yo le creo a la Escritura y predico lo que dice la Biblia.
Dice que esta se revela. ¿Qué es revelar? Voy a hacer un ejercicio con ustedes. Yo tengo aquí algo debajo de esta franela. Yo le doy, a ver si Pepito Michita, le dan $100 contantes y sonantes en este momento a cualquier persona que me diga que tengo yo aquí en mi mano, debajo de esta franela, debajo de este velo. Pongan atención, no me vaya a decir que tiene uñas, que tiene dedos. Hablemos en serio. Dígame qué objeto, qué cosa tengo yo en mi mano debajo de esta franela. Y le damos $100 ahorita. Aquí hay profesionales, aquí hay gente muy inteligente. Bueno, todos son inteligentes. Ahora, yo quiero que me diga lo que sabe que hay aquí, no que me adivine, que si no me va a decir 20,000 cosas aquí. Ahora, no es las llaves de mi carro, no es las llaves de mi casa, no es ninguna llave. No es ninguna llave. Para que no pierda tiempo queriendo adivinar por ese lado. ¿Ah? No es ninguna moneda. ¿Alguien podrá saber qué tengo aquí? ¿Perdón? No tengo el anillo. El anillo está en mi dedo de mi matrimonio. Escúcheme. Lo que yo tengo aquí en mi mano, la verdad es que ninguno de ustedes sabe o puede saber qué tengo aquí. No importa si aquí hay un científico de la NASA. No importa si aquí están los últimos premios Nobel. No importa si aquí están los matemáticos y los físicos más importantes del mundo. Nadie puede saber humanamente qué tengo yo aquí debajo de esa franela en mi mano. Porque para saber lo que hay acá adentro no se trata de tener títulos. Puede venir aquí el pastor más importante o famoso del mundo entero, que ha estudiado más teología que nadie, y tampoco puede saber qué tengo aquí. Porque no importa cuánto haya estudiado, no importa cuán inteligente sea usted, no hay forma de que usted pueda conocer lo que yo tengo aquí debajo de esta franela en mi mano. La única forma que usted puede conocer lo que yo tengo aquí es que yo se lo revele. ¿Y qué es revelar? Es develar. ¿Qué es develar? Es quitar el velo que está tapando o cubriendo lo que tengo yo en mi mano. Aquí hay un velo. Y solamente si yo quito el velo, usted puede saber. Ahí recién se va a revelar, se va a manifestar lo que yo tengo en mi mano. En este momento, yo voy a revelarle lo que tengo en mi mano. Si no quito, usted no sabe. Pero antes de quitarlo, para que no se desperdicien esos $100, ¿hay alguno que sabe que tengo aquí? Un celular, tampoco tengo celular. Acá están los celulares. A la 1, a las 2 y a las 3. Tengo un pito. ¿A quién se le pudo haber ocurrido que yo tenía un pito aquí? Pude haber traído un repuesto de una puerta, de una cosa. Una pistola también se puede haber. Esto es revelar. Ahora escúchenme. Dice la Biblia que en el evangelio que predicamos, la justicia de Dios se revela, se manifiesta, se ve, se conoce por medio de la fe. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que revela la justicia de Dios en nuestras vidas? Pongan atención, esto es de vida o muerte, espiritualmente hablando. ¿Qué es lo que revela la justicia de Dios en nuestras vidas? Lo que hace que se muestre la justicia, la santidad, la perfección de Dios en nuestras vidas. Es la fe. Es la fe.
La fe quita el velo y muestra la justicia de Dios en nuestras vidas. Justicia, escúcheme, sin la cual nadie verá al Señor. Verá que se lo estoy diciendo. Verá que usted le predicó el hermano Miguel Moreira, un don nadie humanamente hablando, pero que sí le dijo la verdad para el día en que esté delante de Dios. Para que no diga que usted pensó que solamente era cuestión de ser evangélico, que solamente era cuestión de decir de labios para afuera que creía en Jesús y que era salvo por gracia y por fe, pero que nadie le dijo que tenía que mostrar la justicia de Dios, que esa fe que Dios nos da, que esa gracia que Dios nos da es para revelar, para manifestar la justicia de Dios en nuestro cuerpo mortal, porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque para seguir pecando, entonces no hacía falta que Jesús muera en la cruz. Ya con los sacrificios de los animales, de los toros y machos cabríos, ya la gente era perdonada. El problema es que esos sacrificios y esa sangre de animales perdonaba pecados, pero no quitaba el pecado. Por eso es que se repetían año tras año los mismos sacrificios por los mismos pecados. En cambio, la sangre de Cristo, dice la Biblia, no solamente que te perdona el pecado, sino que quita el pecado, limpia del pecado. O sea, te quita el chisme, te quita el adulterio, te quita todo lo demás y revela la santidad, la justicia de Dios en tu cuerpo mortal. Esta es la verdadera doctrina bíblica y esto es lo que enseña Pablo en todas sus epístolas. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, ya sabemos que la justicia de Dios es la santidad y la perfección de Dios a través de la fe en Jesucristo. Se revela, se manifiesta, se muestra. Así como yo les revelé el pito. La justicia de Dios se revela, se muestra y se ve por medio de la fe y para fe. Ahora, ¿qué es la fe? Vamos a hablar un poquito, porque dice que por la fe se revela la justicia de Dios. O sea, que para que usted pueda manifestar esa justicia, esa perfección en su vida, es a través de la fe. Pero veamos de qué fe está hablando el apóstol Pablo. En Hebreos 11 dice que esto es la fe, la certeza y la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Así que la fe es certeza y convicción. Certeza es eso, seguridad, quizá en su máxima expresión. Y convicción es convencimiento en su máxima expresión también. Eso es fe, es creer. Fe es creerle a Dios. Ahora, dice la Biblia, escúchenme, que el hombre es justo. Concluimos pues, dice Pablo en el capítulo 3, escúcheme, todo es un solo tema. Nunca desconecte lo uno de lo otro. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero luego él mismo pregunta, dice, luego por la fe invalidamos la ley. Anulamos la ley, quitamos la ley porque somos salvos por fe. En ninguna manera. Más bien al contrario, confirmamos la ley. Porque somos salvos del pecado por gracia, por fe, para que podamos cumplir la justicia de Dios, la ley de Dios. Y eso es lo que la gente no entiende. ¿Qué es la fe? Explicaremos eso. Como digo, de esto hay mucho que decir. Dice Pablo en el capítulo 4, comenzando el capítulo, dice, ¿qué diremos que halló Abraham nuestro padre? Según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene mucho de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pongan atención. Abraham fue un hombre mejor que nosotros, que todos nosotros. Y él tiene mucho que jactarse frente a nosotros por sus obras, por lo que él hizo. Pero solamente frente a nosotros, no para con Dios.
Porque la Biblia dice que Dios justificó a Abraham no por sus obras, sino por la fe. Porque dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contada la fe por justicia. Así que Abraham fue justificado por la fe. Dice más adelante, porque no fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, eso ya lo leímos esta mañana, la promesa de que sería heredero del mundo por la ley, por las obras de la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos del reino, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque por medio de la ley nadie puede ser perfecto, pues la ley produce ira, castigo. Porque el hombre no está en capacidad de cumplir la ley para poder heredar el reino de los cielos. Si la heredamos es por la justicia de la fe, no por la justicia de las obras de la ley. Dice, pero donde no hay ley, no hay transgresión. Así que es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa de heredar el reino de los cielos sea firme para toda la descendencia de Abraham, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Por el tiempo no podemos detenernos en cada detalle, pero quiero ir a lo que más me importa en esta mañana. Dice que la promesa es por fe. Para toda la descendencia, es por gracia, para toda la descendencia de Abraham, no solamente para los de la circuncisión, o sea, los judíos, sino también para los de la incircuncisión, o sea, los gentiles, nosotros. Para aquellos que tienen la fe de Abraham, la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Quiénes nosotros? Tanto gentiles como judíos, pero que hemos accedido a la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Algún rato predicamos también un sermón que hablaba de que los hijos de Dios no son los hijos de Abraham no son los hijos según la carne, sino según la promesa. Porque Abraham tuvo por lo menos 2 hijos, bueno, tuvo más, pero tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Pero aunque Ismael era tan hijo como Isaac de Abraham, sin embargo, la promesa fue a través de Isaac. No, a Isaac le escogió Dios y desechó a Ismael. Y no solo esto, sino que después Isaac, de una misma mujer, de un mismo vientre, tuvo 2 hijos. Es más, nacieron iguales, juntos. Y Dios desechó al uno y tomó al otro. Y Jacob fue hecho heredero de la promesa. No por ser hijos de Isaac, eran todos hijos de Isaac, sino el que era según la promesa. Así también es ahora, los que somos, escúchenme, los que creemos en Jesucristo, estos somos hijos de Dios. Ya no es si eres judío, o si eres ecuatoriano, o americano, o lo que sea, ya no importa tu nacionalidad. Es por haber creído en Jesucristo. Estos son hijos de Dios. Ahora, dice que Abraham es padre de todos nosotros, de todos los que creemos, de los que tenemos fe, así como él tuvo fe. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Así estaba profetizado. Ahora, escúchenme. Los que tenemos la fe de Abraham, delante de Dios, el cual es padre de todos nosotros delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Quiero que en esta mañana usted se me grabe estas 2 frases. Que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esto es clave para entender lo que le voy a decir, para entender esa cuestión de la fe. ¿En quién estamos creyendo nosotros? ¿En un Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen? Usted tiene que creer, si cree en Dios, usted tiene que creer que Dios puede resucitar un muerto. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó a Lázaro? ¿O alguno duda que eso es cierto? ¿Cuántos creen que Dios puede levantar del polvo a un hombre?
pero seguro que lo cree. Ya, porque ese es el Dios que nosotros creemos, un Dios que todo lo puede, que todo lo que dice Él lo cumple, no importa si es algo imposible para la mente humana. Él es un Dios que da vida a los muertos, que literalmente a un muerto lo puede resucitar y le puede dar vida. Y también es un Dios, escúcheme, que llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios le creyó a un Dios, Abraham le creyó a un Dios que da vida a los muertos, que resucita muertos, y le creyó a un Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué Abraham le creyó así? Porque cuando Dios habló con Abraham, antes de darle descendencia, primero le cambió el nombre y le llamó padre de multitudes antes de que él tuviese siquiera un hijo. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios le llamó a Abraham padre de multitudes sin que Abraham tenga ni siquiera un hijo, ni siquiera tenga la esperanza de tener hijos. Porque su mujer era estéril y no podía tener hijos. Pero esa Biblia que Abraham le creyó a Dios. ¿Qué le creyó? Que Dios es poderoso para resucitar muertos, y también creyó que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Escuche, para cumplir lo que le había dicho a él, padre de multitudes, sin tener hijos todavía, pero que era poderoso para cumplir, porque él llama a las cosas que no son como si fuesen. No pierda de vista estas dos declaraciones. Dios, el Dios en el que creyó Abraham, y es el Dios en el que tú y yo tenemos que creer, es un Dios que resucita muertos, que da vida a los muertos, y que llama a las cosas que no son como si fuesen. Dice que Abraham creyó a Dios Dice que Abraham, él creyó en esperanza. Escúcheme, Abraham creyó en esperanza. Este es el ejemplo. Así como Abraham creyó, tú y yo tenemos que creer en Dios. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O al mirar la esterilidad de la matriz de Sara, que también ya estaba vieja, que aparte de que era estéril, aparte de eso había dejado de ovular, y aparte de eso ya estaba vieja también. Él creyó en esperanza contra esperanza. Quiere decir que no tenía un poquito de evidencias de cosas que le pudiesen alimentar la esperanza para esperar, sino que todo lo que le rodeaba más bien le desanimaba y le decía humanamente que no podría tener jamás aquello que Dios le había prometido. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cómo? ¿Qué esperanza puede tener un hombre de casi 100 años? Con una mujer, que había sido estéril toda su vida, y que además ya tenía 90 años, y que además había dejado de ovular ya hace 20 años atrás. O sea, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, cuando no había nada que le indique que iba a poder recibir lo que Dios le había prometido, él decidió seguir creyéndole a Dios. ¿Cuántos creen que ser perfectos en este cuerpo es posible? Pues justamente se habla de la fe de Abraham para que tú y yo creamos como él. Porque Pablo está hablando de la justicia de Dios revelada en nuestros cuerpos mortales. Abraham le creyó a Dios, ¿sabe por qué? Porque él sabía que Dios hasta resucita muertos. Póngame atención. Si Abraham sabía y creía, mejor dicho, que Dios es un Dios que resucita muertos, y él aún no estaba muerto, estaba casi muerto, pero aún no estaba muerto. Para Abraham no era problema tener 100 años. Él seguía creyéndole a Dios. Porque él inclusive creía que si él se moría, Dios era poderoso para levantarlo y hacerle tener hijos. Por eso que Abraham es admirable por su fe. Porque no teniendo nada en qué tener esperanza,
le creyó a Dios y tuvo esperanza en Dios. Y tampoco se debilitó en la fe por incredulidad en la promesa, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios también era poderoso para cumplir lo que había prometido. No considerando las circunstancias. No importaba si él llegaba a morir, él seguía creyendo. No importaba si un día a Sara le daba un patatús y se moría. Dios le había prometido y él sabía que él era poderoso para dar vida a los muertos. Y si Sara se moría, él seguía esperando hijos con Sara, porque Dios le había dicho que en Sara le sería llamada descendencia. Entonces Dios tendría que darse el trabajito de resucitarla para que pueda Dios cumplir su promesa. Porque el Dios en el que él creía es un Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso es que cuando a Abraham le preguntaban ¿cómo te llamas?, él ya no respondía yo soy padre enaltecido, él decía yo soy padre de multitudes. Posiblemente mucha gente le decía ¿y cuántos hijos tienes, señor Abraham? ¿A cuántos llega la multitud de hijos que tú tienes? Y él decía todavía no tengo ninguno, pero voy a ser padre de multitudes. ¿Y cuántos años tienes? 99 años. ¿Y tu mujer, una jovencita tal vez? No, también está vieja como yo. ¿Sonaba ridículo? Sí, sonaba ridículo. Así suena de ridículo cuando yo digo que soy en Cristo Jesús santo y perfecto. Porque esta enseñanza Pablo no la da para que tú, para hablarte acerca de milagros de sanidad, milagros de la prosperidad, como esos que te dicen para levantar empresas, negocios, hacerte millonario. No. Pablo le está dando como un ejemplo para enseñarnos cuál debe ser nuestra fe para alcanzar la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente. ¿Qué es plenamente? ¿Qué es pleno? Total, completamente. Plenamente convencido de que Dios, a quien él había creído, también era poderoso para hacer lo que había prometido. Por lo cual su fe le fue contada por justicia. Porque cuando tú tienes fe, Dios te cuenta eso por justicia y te cumple lo que promete. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Aquellos, escúcheme, que creemos en el que resucitó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En resumen, escúcheme. De la misma manera que Abraham creyó para ser padre de multitudes, él creyó en esperanza contra esperanza, sin considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, sin considerar la matriz estéril de su mujer, también vieja, Sara, sin dudar por incredulidad de la promesa de Dios. De la misma manera tú y yo tenemos que creer que la justicia de Dios, la santidad, la perfección de Dios se manifiesta en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo mortal se va a manifestar, se va a revelar. Sin considerar que somos humanos y que estamos en esta naturaleza vieja y caída. Sin considerar lo que dicen los demás y lo que se burlan los demás. Teniendo esperanza contra esperanza. Porque tú y yo también le hemos creído a un Dios que resucita muertos, que de personas muertas en delitos y pecados puede resucitarlos y darles su justicia y hacerlos perfectos y santos, revelar en ellos su justicia y su perfección.
Porque hemos creído como Abraham en un Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso es que tú y yo no nos podemos avergonzar de llamarnos santos y perfectos en Cristo Jesús. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y nosotros también llamamos las cosas que no son como si fuesen. Porque también Abraham se llamó padre de multitudes sin ser padre de multitudes todavía. Pero llamándose padre de multitudes, sin ser padre de multitudes, llegó a ser padre de multitudes. No sé si me hago entender con esto. De la misma manera tú y yo llamándonos santos y perfectos, sin ser todavía santos y perfectos en esta carne. Sin embargo, llamándonos y creyéndole a Dios, llegaremos en esta carne a ser santos y perfectos, como dice la Escritura que Dios hace. Porque para Dios nada es imposible. Cuando la gente dice, pero ¿cómo quieres que seas santo y perfecto en esta naturaleza? Yo no quiero que tú seas santo y perfecto. Yo quiero que dejes que Dios te haga santo y perfecto. Porque Abraham no es que él tuvo hijos en su virilidad, en su fuerza humana. Él tuvo los hijos por el poder de Dios. Fue Dios quien lo hizo padre de multitudes. Él nunca pudo hacerse padre de multitudes. La misma cosa tú y yo. A ti y a mí se nos ha dado la justicia de Dios, la santidad, la perfección, para ser revelada en nuestro cuerpo mortal, a través de la fe en Jesucristo, creyéndole a Dios, en esperanza contra esperanza. Por eso es que no me avergüenzo de predicar este evangelio, no me avergüenzo de predicar santidad y perfección. No me avergüenzo de decirle a la gente que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso se lo repetiré hasta el día que me muera. Por eso es que Dios, para que podamos verle, es que Dios decidió regalarnos la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero si tú tienes la fe en Jesucristo, es para que manifiestes la gracia, para que manifiestes la justicia, la perfección de Dios en tu vida, en tu cuerpo mortal. Porque si no, no tendría sentido que Jesús ya haya muerto en la cruz del Calvario para seguir pecando. Hermanos míos, la clave aquí es la fe en Jesucristo. Jesucristo es la clave de todo. Ya fuimos salvos por Él, por su muerte en la cruz. Ahora, no confunda estas dos cosas. Una cosa es la sangre de Jesús y otra cosa es la cruz de Jesús. La sangre de Jesús en la cruz fue para perdonar tus pecados. La cruz de Jesús fue para crucificar tu viejo hombre. Lo uno es para perdón, lo otro es para perfección. Son dos etapas diferentes en el mismo Jesús. Alguien dirá, no, pero es que usted predica que Jesús no hizo la obra completa en la cruz. No. Jesús hizo la obra completa en la cruz, pero la hizo en dos etapas. La una fue muriendo por tus pecados en la cruz, porque aquí acabamos de leer que dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces Jesús en la cruz, escúcheme, derramó su sangre para perdonar los pecados, pero también en la cruz crucificó tu viejo hombre para que no sigas pecando. Porque Cristo no solamente que te perdona, sino que te limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad. No es lo mismo perdonar que limpiar. No es lo mismo que a ti te perdonen la mentira a que te saquen la mentira de tu vida. Pero hay gente que se pasa toda la vida diciendo no, que en Cristo tiene el perdón de la mentira. Entonces sigue, miente por cada diente. Y esa no es la cosa, hermano. La cosa es ser perdonados, sí, porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora que tenemos vida, tenemos que andar en buenas obras, tenemos que cumplir la ley de Dios. Y para cumplir la ley de Dios, escúcheme, no es que yo digo que usted la cumpla en sus fuerzas. Le estoy diciendo que tiene que poner toda su fe en Jesucristo. Que si usted cree como Abraham en Jesucristo y cree que en Cristo Jesús Él le va a hacer perfecto y pone toda su confianza en Él y no en sus esfuerzos, en su capacidad, en su fuerza de carácter o voluntad, sino que la pone en Jesucristo, confesando y creyendo lo que Dios le ha prometido, entonces usted, al igual que Abraham, en este mismo cuerpo mortal podrá llegar a alcanzar esa justicia de Dios
Así como Abraham en ese cuerpo mortal llegó a ser padre de multitudes, en ese cuerpo viejo. Y se cumplió la palabra de Dios por la fe. Así que es por fe. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. A los gentiles y a los religiosos. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se manifiesta, se muestra. La justicia de Dios, la santidad, la perfección de Dios se revela, se muestra por medio de la fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe será resucitado y deberá vivir por fe para manifestar la justicia de Dios, a fin de que pueda heredar la promesa de Dios. Que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento. Yo le ruego que a las personas que ven este video en lo posterior en las redes sociales, que por favor, una vez que lo haya visto, vuelva a leer Romanos 1, 2, 3 y 4 por lo menos. Y vuelva a escuchar este video. Y oro al Señor para que Él derrame espíritu de sabiduría y de revelación a sus mentes y sus corazones, para que entendamos a cuál esperanza es la que Dios nos ha llamado. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias una vez más en este día, en esta mañana, por tu palabra. Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro. Y yo declaro también que acerca de estas cosas hay mucho que decir y difícil explicar. Y es por eso que yo en mi torpeza me enredo a veces no completo las ideas. Y de todas maneras, por más que me esfuerzo, quedan cabos sueltos. Sin embargo, sabemos que el Espíritu Santo está por encima de todas estas limitaciones humanas. Y yo espero en ti, Espíritu Santo, que puedas, a pesar de mis torpezas, puedas aclarar en la mente y los corazones de mis hermanos en todo el mundo la sana y verdadera doctrina de la palabra. Porque tú eres un Dios santo, santo, santo. Eres un Dios de amor, pero tu amor no está por encima de la santidad. Por amor tú nos diste a Jesucristo para manifestar tu justicia, tu santidad en nosotros, de manera que podamos estar contigo, porque sin santidad nadie te verá. Así que el amor no es para tolerar el pecado, el amor es para santificarnos en la fe de Jesucristo, porque Jesucristo es el amor que tú derramaste sobre nosotros. Dios, pon tu temor en los corazones. Pon valentía en todos los siervos, que al igual que yo, Señor, hemos estado predicando sin entender bien estas cosas, pero que tengamos la valentía necesaria para corregir, para admitir que hemos estado equivocados y para empezar a predicar correctamente la palabra tuya, porque es el tiempo del fin. Justamente por no entender y predicar estas cosas correctamente es que tenemos una iglesia apóstata, una iglesia llena de gente religiosa que viene a las iglesias, que no deja de congregarse, que puede saltar, brincar y hasta llorar en los templos, pero que vive practicando el pecado. Dios, está profetizado que este último tiempo es tiempo de apostasía. No viene ningún ayudamiento al mundo, no está profetizado ningún ayudamiento en el mundo para este último tiempo. Lo que se va a avivar es la apostasía. Se va a avivar, Dios mío, muchas religiones, pero en apostasía, no en la verdadera doctrina. Así que Dios, yo te ruego por mis hermanos, Dios, primero por la gente que has puesto bajo mi responsabilidad espiritual, que tú abras y llegues a sus corazones, a su mente, y que pongas tu verdad allí, para que tú puedas encontrar una iglesia santa, perfecta, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante.
Y también oro por mis consiervos y por toda la gente en el mundo entero, que puedan ser iluminados y podamos aceptar tu verdad y podamos corregir lo que quizás sin mala intención hemos enseñado mal, pero que ahora en este último tiempo tú estás corrigiendo y estás revelando. Yo no soy nada, no soy nadie, soy un don nadie en este mundo, solamente que creo que por tu gracia estás hablando a través de mis labios, Dios. En el nombre de Jesús, bendigo la iglesia en el mundo entero, la verdadera iglesia. En el nombre de Jesús, te ruego que los que tienen oído oigan, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.